Bien, por hermano Eduardo. El hermano Eduardo tiene un talento escondido, ¿ya? Yo le di la oportunidad si él quería enseñar en esta noche, sin ningún tipo de presión ya de mi parte. Y él dijo, sí, pastor, me atrevo a dar la palabra. Así que ahora, en estos minutos, vamos a escuchar la palabra de Dios enseñada por nuestro hermano Eduardo. Que Dios le bendiga, hermano Eduardo. Ánimo, vamos a estar aquí atentos, acompañándole y escuchando. Ok, gracias, Pastor. Eh, bueno, en realidad se me olvidó toda la pauta, se me olvidó todo con las preguntas, con todo, pero eh, lo voy a hacer como siempre dice en alguna oportunidad nuestro Pastor Rodrigo. Él dice que hay que dejar que la palabra, ¿cierto? Y eso vamos a hacer, pues, Amén. vamos a esperar que la palabra nos hable. Y para eso, vamos a nuestra Biblia, los que tienen Biblia en este momento. Así que hay hermanos que están ocupando el celular para esta reunión, pero el título de este mensaje esta noche es Jesús calma la tempestad. Esto está en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, el Evangelio de San Marcos. Y leo así: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo un grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, de manera introductiva, vamos a detallar, digámoslo, algunos aspectos de este contexto del pasaje que acabamos de leer. Para eso, voy a decir que Jesús y los discípulos durante el día estuvieron, digamos, en forma bien fructífera, eh, predicando, enseñándole a una gran multitud que le seguían. Eso está en Galilea. Y enseñaba, y como la gente sabía que Cristo hacía sanaciones, llevaban a sus enfermos, se producían milagros, tenía muchos seguidores, entonces ya estaba, digamos, de tarde, y en ese mismo, digamos, esa misma tarde Jesús decide pasar al otro lado del mar de Galilea para el otro día seguir predicando. Y esto está digamos, en el 35, al principio, dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Del mar de Galilea. El mar de Galilea yo estudiaba que es un lago de agua dulce. Está entre Israel, bueno, es de Israel, de la parte noreste de Israel, está entre Galilea y Siria. La gente se desarrolla mucho en el tema de la pesca ahí. Entonces, el Señor decidió pasar digamos, el, el mar por medio de barcas hacia el otro lado, ya que este lago es impresionantemente especial porque de partidas no podían irse a pie para el otro lado, así que lo hacían por medio de barca, era mucho más rápido.
También dice que se hizo tarde. O sea, ya era tarde cuando el Señor decidió pasar. Así que lo vamos a leer en el 36. Dice, despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. A mí me llama la atención que los evangelios hablan mucho de las barcas. Y indagando también, yo tenía la idea que eran barcos más o menos robustos, grandes, y no era así, eran barcas pequeñas, no eran con una capacidad, digamos, para 13, 14 personas. Eran de pesca, tenían una vela adelante, y el Señor decidió tomar una de las barcas junto a todos sus discípulos. Eso quiere decir que la barca ya estaba con su capacidad, digamos, completa. Y como era tarde, y la mar estaba en calma, digamos, el lago estaba en calma, emprendieron, digamos, este viaje. Fíjese en el 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esto indica que a mitad digamos, del viaje en el mar de Galilea, por la forma, digamos, que tenía digamos, ¿cómo se dice? La, la forma que tenía, digamos, la zona del lago, se producían muchas ventiscas, era como un cañón que se formaba ahí en ese lago. Entonces se levantó una ventisca tan grande que con su barca, digamos, llena, digamos, ya venía bastante cargada, empezó a llenarse con agua, en la misma ventisca hacía que se entrara el agua a la barca. De tal manera que los discípulos empezaron a asustarse, empezaron a preocuparse, a desesperarse, y eso es lo que complicó cada vez más. También dice que los discípulos estaban muy desesperados. En el 38 habla sobre, a la vez, dónde estaba Jesús en ese momento en la barca. Dicen que en ese momento estaban tan desesperados y miraban hacia atrás, y nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo, Él estaba con paz. Fíjense en el 38, dice, y Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese que lo que sucede en este momento, cuando hay una catástrofe, o en este caso hay una alerta, se supone que deberían ir a despertar a nuestro Señor, a Jesús, diciéndole, hay una urgencia, que se prepare porque hay una alerta. Pero sin embargo, los discípulos fueron a reclamarle, literalmente fueron a decirle que no se está preocupando de nada, fueron a quejarse del Señor. Y prácticamente lo estaban culpando de lo que estaba sucediendo en ese momento con la marea. De hecho, en otras traducciones dice así, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? O dicen en otra, ¿acaso no te importa que vamos a ser destruidos? Dice. O sea, se estaban quejando con el Señor Jesús. Fíjese cómo responde nuestro Señor. Dice en el 39, y levantándose,
reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Increíble, pero dice que reprendió al viento. Eso llama mucho la atención, el reprendió al viento. ¿A quién más reprendía el Señor Jesús? ¿A quién reprendía? A los demonios. Y aquí está reprendiendo al viento y al mar. En Capernaum dice la palabra que estaba en la sinagoga, el Señor Jesús estaba predicando, enseñando, y había un hombre que estaba endemoniado y lo interrumpía. Y con estas mismas palabras el Señor reprendió a este hombre, digamos, a este demonio, y lo hizo callar, e incluso lo hizo salir de este hombre. Aquí lo hace lo mismo con el viento, o sea, con una autoridad única, hace callar al mar y al viento. Esa es la respuesta que dio el Señor. Y además dice que les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? También le pregunta. Eso está en el versículo 40. Ellos estaban espantados. A mí me llama mucho la atención cómo ellos tenían miedo, cómo ellos se olvidaron de Jesús, sabiendo que estuvieron con ellos cuando hacía milagros, cuando Él mostraba, digamos, su poder como Dios, como Señor, en la enseñanza, en todo lo que el Señor hacía junto a los discípulos, y ellos se olvidaron de Jesús en ese momento, parece, tuvieron miedo a tal punto que le reclamaron de lo que estaba pasando. Y eso es especial, ¿no? O sea, ahí se da cuenta uno, dice, y no está lejos de uno, como uno es bueno para alegar a veces, es bueno para quejarse, es bueno para el hombre, como ser humano son muy buenos para quejarse de muchas cosas, siempre, o porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muy poco trabajo, pero siempre estamos quejando, y eso no es bueno. También dice que lo peor es lo que hicieron ellos, quejarse, y hay personas que se quejan de lo que está sucediendo, y se quejan y le echan la culpa a Dios por esto. Aquí lo hacen, a pesar de ser discípulos de Dios, lo hicieron. También dice en el 40, ahí cuando le pregunta por qué estaban así tan amedrentados, tan asustados. Esa es la respuesta, digamos, que uno puede tener. Es, en el momento que sacan a Jesús, se olvidan de Jesús, entra el miedo, entra el pánico, digamos. Así que los discípulos se olvidaron de Jesús que está de la barca. Esa es la percepción, digamos, que tengo. En el 41 dice que, si leemos el 41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí si vamos a Salmo 89:9, ya habla en el Antiguo Testamento que Dios tenía el poder para calmar las olas, para dominar la naturaleza. 89:9 dice: dice el salmista, dice, tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Y así dice en otras partes. Pero lo más importante es tener el concepto de que el Señor está en tu barca, vas a pasar al otro lado, digamos. Estás a salvo con Él. Él no dice en ningún momento, dice que de la palabra, dice, o del pasaje, dice que no vamos a tener tormenta, no vamos a tener
viento, problemas o aflicción en ningún momento, pero sí dice, como lo dice en el principio, pasemos al otro lado, o sea, vamos a pasar al otro lado con nuestro Señor, siempre y cuando tengamos a nuestro Señor Jesucristo en la barca. Eso digamos que es la buena noticia de esto, lo único bueno que nos enseña que estando Jesús en la barca y no dejándolo, digamos, de un lado, siempre estar pensando, aunque tengamos aflicción, aunque tengamos crisis, el Señor va a estar con nosotros y nos va a llevar al otro lado, nos va a llevar nos va a ayudar incluso a salir de estas crisis. Jesús siempre dijo, pasemos al otro lado. Y asimismo a los matrimonios, que tu matrimonio esté en la barca de Jesús, que esté con Jesús. Amén. Va a ser guiado. También dice que nosotros, y yo lo veo así, como testimonio, nuestro matrimonio ha sido bendecido porque nunca hemos sacado a Jesús de nuestra barca, siempre lo hemos puesto en el primer lugar. Amén. Él nos ha sido guiando hasta ahora. Y eso es lo que el Señor promete, que siempre, pase lo que pase, aunque pasen pruebas, Él nos va a ayudar. Él, de hecho, puso a pastores que nos van a ayudar, nos van a aconsejar, nos van a ayudar, digamos, en los conflictos, en las tribulaciones, en las enfermedades. Siempre el Señor nos va a poner mayor carga de lo que podamos soportar y tampoco va a permitir que nos pase nada malo. Amén. Así que no dejemos, digamos, de pensar en esto, de que el Señor nos va a guiar de nuestros proyectos, sobre todo los jóvenes que estudian, los jóvenes que tienen proyectos, suban estos proyectos a la barca y no se olviden de Jesús, no saquen a Jesús de estos proyectos. La única forma de que pasen al otro lado. Ahí el Señor nos muestra su gran amor. O sea, a pesar de que los discípulos lo culparon, igual los salvó, igual, o sea, siempre va a estar ahí el Señor con nosotros. Amén. Así que eso, no nos queda más decir que tengamos fe, hermano, que tengamos valor, que tengamos esa paz, sobre todo en estos tiempos, tengamos paz, tengamos esa confianza que el Señor está con nosotros, que está guiándonos en nuestra barca. Por eso hay muchas formas que el Señor también, y muchas herramientas que dejó, la palabra dejó para que nosotros pasemos estas tribulaciones o estas pruebas, tempestades, como dicen. Y para eso también hay que pedirle ayuda al pastor. El Señor puso pastores para eso, para aconsejarnos. Yo doy gracias a Pastor Rodrigo porque él, los consejos que da, siempre lo da a la luz de la palabra. Siempre, y lo ha hecho conmigo, y lo ha hecho con mi matrimonio. A la luz de la palabra ha sabido ayudarnos en momentos incluso de crisis o de necesidad. Así que confiemos en Dios y esta paz que solamente Él puede dar. Vamos a orar, ¿ya? Amén. Amén. Oremos. Amado Dios, Señor, primero te damos gracias, Señor, por ser tus hijos, Señor, por ser parte de tu pueblo, Señor, que hoy día en forma especial, Señor, guarda este día, Señor, para adorarle, alabarle, Señor, para darle gracias, Señor, por su bondad, por su gran amor, Señor, que ha tenido para con nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, por eso, Señor. Te alabamos, Señor, porque tu palabra dice que nos va a guiar, Señor. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, usted va a estar con nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Te entregamos esta semana también que ya ha pasado, Señor, por los cuidados, las bendiciones, Señor. Y asimismo, Señor, te pedimos por la que comienza, Señor. Sea usted con nosotros, Señor, que
que tengamos paz, Señor, que tengamos valor, Señor, y asimismo, Señor, te damos gracias por nuestro pastor también, bendígalo a él, a su esposa, a su matrimonio, Señor, y gracias por la iglesia que también que usted nos ha dado, Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde, Señor, y damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirle, Señor, a tener fe, a aumentar nuestra fe, Señor, para poder seguir, Señor, y no olvidarnos, Señor, de que su poder, Señor, su gran poder puede cambiar las cosas, Señor. Todo lo que usted ha creado, Señor, es para beneficio de nosotros, Señor, y usted está con su pueblo, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda gloria, honra y alabanza. Amén. 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 Muchas gracias, pues, hermano Eduardo. Maravillosa palabra, una muy linda historia ahí de pasar al otro lado. Así que muchas gracias, hermano Eduardo, lo hizo muy bien. Creo que es primera vez que lo escucho. ¿Ah? Como yo no viajo con usted a Panquehua, así que doy gracias al Señor por haber aceptado el desafío de enseñarnos. Y eso sucede, pues, hermano Eduardo, cuando uno deja que la palabra hable, es suficiente. ¿Ya? Así que gracias por animarnos, porque yo creo que a veces estamos amedrentados, ¿ya? Amedrentados, asustados por estas cosas, y nos olvidamos que quien está en la popa es el Señor.